Aquí es el Colegio Nacional. Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. Para el maestro Christopher Domínguez Michael, los años 60 fueron una época de renovación para las artes, y en especial para la literatura. En esta conferencia, el maestro muestra la importancia de diversos escritores mexicanos, así como de algunas revistas y su impacto al arte y la cultura popular. Vamos a continuar con las conferencias mensuales sobre la historia de la crítica literaria en México. Y el día de hoy hablaremos de la que se ejerció en los años 60 del siglo pasado. Decir crítica literaria es decir poco, porque si algo caracterizó a los años 60 del siglo pasado, no solo en México, fue una intensa actividad crítica en todos los dominios de la teoría estética, de la teoría literaria, que en esas fechas toma ese nombre en particular, que no era exactamente teoría de la literatura, la crítica de cine, que prácticamente nace en su época moderna, modernista, en Francia, con la nueva ola cinematográfica. Y desde luego los 60 son un año de un segundo aliento de la vanguardia. Si el primero fue la década de la Primera Guerra Mundial y la siguiente, muy podemos hablar de un segundo y para muchos último estertor de la vanguardia en los años 60 en todo el mundo. En una década de intensa agitación política, en que los dos grandes imperios que se habían impuesto sobre el planeta, el Imperio Soviético y la República Imperial de los Estados Unidos, entran en graves crisis. Los Estados Unidos en la prolongada y al final inútil guerra de Vietnam, la Unión Soviética invadiendo Checoslovaquia, y los jóvenes, sobre todo los jóvenes estudiantes, como protagonistas de la década, en 1968, no solo en México, sino en París, en California y en muchos otros lados. Es una época que quien la vivió, yo no soy tan viejo, era niño, pero sí recuerdo que era una época, y eso lo dicen quienes la vivieron ya en la cierta madurez, de una enorme agitación, de unas enormes expectativas de cambio, de muchas ilusiones, de muchos ilusos, una idea de que la vida cotidiana, no solo la sociedad y la política, se estaba revolucionando. Es una época donde hay cambios inauditos en la historia del ser humano, como la píldora anticonceptiva, que cambia por completo el sentido de la sexualidad y por ende el erotismo, o más bien separa la sexualidad del erotismo, y el movimiento de liberación de la mujer. A fines de la década empiezan los movimientos de emancipación de los homosexuales, por ejemplo. Un cambio completo en la idea del arte. Nace lo que ahora se llama con mayúsculas arte contemporáneo. La idea de que es arte aquello que está en el museo, no aquello que puede estar en el museo, no aquello que está hecho con una vocación estética. Y en la literatura, tanto en la poesía, se empieza
se llega más bien a los límites, se pretende llegar a los límites del lenguaje y pasar a otra cosa, que nunca se supo por la propia incógnita que planteaba la pregunta cuál era, pero bueno, es la poesía concreta, es la que después se llamaría una palabra desagradable de escuchar, es la época de lo multidisciplinario. Y en la novela ocurren fenómenos que ambos atañen a la literatura latinoamericana. Por un lado, la difusión de la nueva novela francesa, que proponía la abolición del viejo realismo, la idea decimonónica de que la prosa, particularmente la novela, estaban diseñadas para reproducir, cuestionar o criticar la realidad. No, la novela tenía que ser autónoma y autodevorarse a sí misma de alguna manera, y esta materia de autoconsumo era el propio lenguaje. Todo esto pasó por México. ¿Por qué? Porque se habían derrumbado lentamente, pero de manera contundente, los dogmas nacionalistas de la Revolución Mexicana. Alguna vez el pintor abstracto Manuel Felgueres me comentaba que en realidad la batalla se dio y se ganó en los años 50. Él hablaba desde el punto de vista de la pintura, pero puede aplicarse al resto de las artes, y que los 60 más bien fue cuando la fiesta, cuando se disfrutó el anacronismo de los mitos de la Revolución Mexicana y su consecuencia en el arte. México tenía, como lo dictaba la frase famosa del laberinto de la soledad de Octavio Paz, ciudadanos que eran ya contemporáneos de todos los hombres, y esto se vio en la cultura literaria, que siempre, nunca está de más recordarlo, es una cultura de élite dirigida a lo que Juan Ramón Jiménez llamaba, también muy citada, la inmensa minoría. México era desde luego un país mucho más pequeño, aunque la Ciudad de México ya era una ciudad importante. El número de los intelectuales, incluyendo pintores y escritores, pues se podía completar en media hora en un café. Las becas, que las había de manera rudimentaria que otorgaba el Centro Mexicano de Escritores, pues tomaban cada generación 5 o 6 narradores o poetas, hombres y mujeres. Desde luego que había gente que quedaba afuera, pero bueno, la oferta y la demanda no tenían ninguna comparación con las cifras de 3 o 4 números con las que se manejan hoy las peticiones de apoyo cultural, ¿no? Renovación en la literatura, renovación en el teatro, renovación en la pintura y nueva crítica de literatura, de pintura, de arte y de cine. Con una generación que es conocida como la generación de 1932, porque da la casualidad de que la mayoría de ellos nacieron en 1932. Y los que nacieron poco antes o poco después han quedado asimilados a este grupo. Nacieron propiamente en 1932 Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Julieta Campos, Alejandro Rossi, Elena Poniatowska. En 1933 Sergio Pitol, en 1935 Fernando del Paso, miembro del Colegio Nacional que acaba de fallecer. En 1934 un escritor que en esa época no tenía importancia, pero luego la tendrá y enorme, que es el poeta Gerardo Denis.
por esas fechas, José de la Colina, Huberto Batis y desde luego todos los pintores de la generación de la ruptura rondan esa fecha. Von Gunthem, Felgueres, Cuevas, Lilia Carrillo, Jorge Ibargüengoitia, regresando a la novela, el grupo de gente del cine, Emilio García Riera, Tomás Pérez Turrent, algunos que habían llegado niños con el exilio español, otros que eran hijos del exilio español, escritores un poco mayores que se integran a esta generación, como Tomás Segovia, Inés Arredondo, Eduardo Lizalde, que nacieron a fines de los años 20, y los más jóvenes, desde luego algunos se me habrá olvidado, que son José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, que nace Monsiváis en 38 y José Emilio en 1939. Bueno, tenemos a un muy vigoroso grupo de escritores, sobre todo de pintores, narradores y poetas, al que hay que agregar un hombre de teatro como Juan José Gurrola, o un director como Ludwig Margules. En fin, es una verdadera edad de oro o de plata, como ustedes prefieran llamar, de la cultura mexicana. En un clima político de un autoritarismo que tendrá su momento sangriento el 2 de octubre de 1968, pero donde las nuevas costumbres de la juventud, la apetencia por el nuevo arte, empezaban a corroer a la cultura oficial. Y el paso de las costumbres, de las nuevas costumbres, empezaba a descartar la vieja moral, ya fuese la católica conservadora o la moral jacobina revolucionaria del PRI. Y en una época donde las instituciones culturales ya están penetradas por este espíritu, buena parte de lo que se escribe en esa época se publica en la revista de la universidad que dirigía Jaime García Terrés, un escritor un poco mayor, pero afín a este grupo. Y el Fondo de Cultura Económica, la gran editorial del Estado, estaba en manos de el editor argentino y mexicano Arnaldo Orfila, quien abrió el Fondo de Cultura a los nuevos escritores y que a su vez tenía la competencia de dos nuevas editoriales jóvenes independientes, que eran Ediciones Cera y Joaquín Mortiz. Entonces, prácticamente todos los escritores que he mencionado publican al menos en una de estas tres casas editoriales. Hay esfuerzos más contraculturales, más independientes, como la revista El Corno Emplumado, que hacían Margaret Randall y Sergio Mondragón. Y México volvía a ser como lo había sido a principios del 20, finales del 19, cuando éramos una de las capitales del modernismo. Bueno, en los 60s, la Ciudad de México, en un país entonces extremadamente centralista y un poco jalapa quizás, era ciudades importantes en la cultura latinoamericana. Hace unos días leía el diario del escritor argentino Ricardo Piglia, que iba a la librería ansioso a que llegaran las novedades de México en Buenos Aires, tan ansioso ante las novedades de México como ante las novedades que llegaban o que él mandaba a pedir de Francia. La crítica en México en los años 60 tuvo un hombre muy activo, que por desgracia su actividad duró muy poco tiempo, pero el suficiente para estimular a la nueva literatura. Se trata de Manuel Carballo. Manuel Carballo publica un diario público donde hace crítica literaria directa, valiente,
dura, y crea una colección legendaria que son lo de autobiografías precoces de jóvenes escritores mexicanos. Algunos de los cuales escribieron ahí libros notables: Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, José Agustín y Gustavo Sáenz eran escritores más jóvenes aún que Pacheco y que Monsiváis, pero que estaban publicando al mismo tiempo, en 1964-65, libros que la generación de 1932. Entonces tenemos, por ejemplo, un par de años formidables, que es 1965 y 66, que aparece la gran antología de la poesía mexicana del siglo XX, que es Poesía en Movimiento, que hacen Octavio Paz, Alichu Macero, Homero Aridgis y José Emilio Pacheco. Aparece la novela Farabev de Salvador Elizondo, aparece Gazapo de Gustavo Sáenz, aparece La Señal de Inés Arredondo. Un año antes habían aparecido Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia. Carlos Fuentes está muy activo. Aparece Aura, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, Cantar de ciegos, todo en el curso de esta década. Y son los propios escritores, desde revistas como la Revista de la Universidad, pero también de manera muy importante el suplemento que dirigía desde siempre Fernando Benítez, La Cultura en México, que luego será dirigido por Carlos Monsiváis. Este suplemento es muy importante porque la revista Siempre, que todavía anda por ahí según entiendo, era una revista de verdadera penetración nacional. Entonces, quien leía Siempre en todos los rincones del país tenía acceso al suplemento de La Cultura en México, que venía en medio, y podía leer a Monsiváis, a Pacheco, Octavio Paz. Entonces, la cultura se extiende por todo el país, en un momento en que la televisión todavía es muy no llega tan lejos y desde luego no está interesada en contenidos culturales, pero ya está Radio Universidad, donde varios de estos escritores tienen oportunidad de hablar, y los propios escritores hacen sus revistas. Huberto Batis, Los Cuadernos del Viento, Salvador Elizondo, Snob, y los periódicos tienen, algunos de ellos, suplementos culturales. Entonces tenemos una vida literaria muy rica en una ciudad todavía manejable, donde se podía caminar y los centros culturales no se habían desplazado totalmente hacia el sur de la Ciudad de México. Y teníamos el barrio cultural y de moda a la vez, que era la entonces apenas bautizada Zona Rosa. Entonces todo pintaba muy bien para la literatura mexicana. Era una época y el arte de liberación. El esfuerzo de Carballo de pedirle a los escritores que se presenten por sí mismos termina con una vieja costumbre que no ha desaparecido del todo, pero casi se ha borrado de todo el planeta, que era que un escritor mayor escribiera el prólogo de la obra de un escritor menor, presentándolo en sociedad, que es lo que hizo mucho otro miembro del Colegio Nacional, que fue Antonio Castro Leal. Y ahora son los jóvenes los que se presentan a sí mismos. Y se presentan ¿cómo? Pues expuestos a la nueva cultura musical, es decir, al rock, al cine francés, al nuevo cine francés, y a la profusión de teorías políticas y económicas que combinaban el viejo marxismo, rebasaban el viejo marxismo ya entonces considerado anticuado de la Unión Soviética, y había una boga de las ciencias sociales. Son los años del gran éxito científico, por así llamarlo, del estructuralismo, del postestructuralismo, de Foucault, de Roland Barthes, de Lévi-Strauss,
de Todorov, de Julia Kristeva, la idea de que el mundo podía ser leído de otra manera. Y a su vez, como ya dije, los acontecimientos propiamente revolucionarios que apoyaban o contradecían estas teorías, ya fuesen en México o en Francia. Entonces tenemos un crítico profesional a principios de la década, que es Carballo, que cumple cabalmente la labor del crítico, estimular la nueva literatura y criticarla, y crear en esta colección de autores precoces las condiciones para que se presentasen a sí mismos. Y ahí nos encontramos con una generación que ya se considera sinvergüenza cosmopolita. Como ya lo he dicho alguna vez en estas conferencias, el término cosmopolita hasta los años 50 era peyorativo. Era alguien que no estaba enraizado en su patria, que estaba como volando en el universo. Hay un momento que no sé en qué momento, hay un momento que no sé cómo precisar en el tiempo en que la palabra cosmopolita pierde su carácter peyorativo y se vuelve una virtud. Tenemos un gran escritor cosmopolita, que es Carlos Fuentes, que juega un papel internacional como solo lo había jugado previamente Diego Rivera en los años 30 y 40 en la pintura, como un hombre que hace puentes, es una figura indispensable para comprender a la generación del boom, que esta generación a su vez respaldada por el impulso político de la Revolución Cubana. Bueno, Carlos Fuentes también hace crítica, presenta él mismo la nueva novela hispanoamericana, que creo que es un libro que ya sale a principios de los 70s. Y aquí, en lo que a la narrativa se refiere, el llamado boom, con las grandes novelas de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa, reafirma ya un tipo de literatura que se asume orgullosamente latinoamericana. De hecho, los escritores del boom se burlan mucho de lo que antes hubiera sido objeto de devoción, que es la nueva novela francesa, y critican con vehemencia estos inventarios de cosas, como llamaban a la nueva novela francesa, que en efecto era bastante aburrida, quien la quiera releer o leer. Y en cambio ofrecían lo que fue bautizado, con todos los equívocos que tiene la palabra, como realismo mágico. La idea de que América Latina era un continente prodigioso, donde la imaginación era de alguna manera adánica, y era un mundo que no, como decía el escritor peruano Luis Alberto Sánchez, había dejado de ser una novela sin narrador. Claro, si nos vamos de libro en libro, esta etiqueta, que es útil como toda etiqueta, pero no deja de ser una etiqueta, no corresponde exactamente a la realidad. Yo creo que sería inexacto decir que Pedro Páramo o Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, otra escritora que, aunque ya llevaba tiempo escribiendo, se presenta con Los recuerdos del porvenir en 1964. Sería inexacto llamar a Pedro Páramo una novela de realismo mágico, pero si uno junta Rulfo, Carpentier, Lezama Lima, por otro lado Onetti, tenemos una verdadera renovación en la mirada de la literatura, concretamente de la novela, que los críticos tienen que atender. Por un lado la atiende Carballo, que a la mitad de la década un poco abandona la crítica por labores editoriales y políticas, abandono que ya nunca no regresará, pues. Y los propios escritores, como había sucedido en otro momento de extraordinaria creatividad, que era el de los contemporáneos de 1929
de los cuales la generación de 32 se asume heredera. De hecho, en los 60 se redescubre, o bueno, se publica la poesía completa de Villaurrutia en el fondo, se recuperan las obras, la primera edición de las obras completas de Jorge Cuesta en la UNAM, que hacen Luis Mario Schneider y Miguel Capistrán, un escritor que nunca había publicado en su libro, entonces en vida un libro, entonces para la generación de los de 1932, particularmente para Juan García Ponce, la lectura de Cuesta se convierte en una revelación de que hubo en México un crítico que murió trágicamente, que sin embargo fue un defensor de no solo de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, sino un crítico liberal de los mitos nacionalistas, del muralismo y de la necesidad compulsiva que tenía el Estado mexicano en los años 30 de dotar al país de una identidad nacional basada en algo que también se estaba cocinando, que era la Revolución Mexicana. No es que no haya habido Revolución Mexicana, como dicen algunos, pero sí su metodología se desarrolla durante el cardenismo. Bueno, quienes vienen 20 años o 30 años después a derrumbar esto, pues son los escritores de los 60s, que eran conocidos popularmente como la mafia, al grado que uno de ellos, un argentino, Luis Guillermo Piazza, escribe un libro, una novela cómica, testimonial, que se llama precisamente La Mafia, cuyo epígrafe pues dice un poco lo que es toda mafia, un grupo que todo el mundo odia porque ansía pertenecer a él. Eso es una mafia en términos literarios, y mafia siempre ha habido en la vida literaria. Hay escritores solitarios y hay escritores que vuelan en parvada, hay lobos solitarios, quise decir. En esa época tenemos un Vicente Leñero, y hay otros que necesitan la cercanía de sus congéneres para trabajar, como la relación tan estrecha que hubo entre Juan García Ponce y los pintores de la ruptura, o la revista Snob de Salvador Elizondo, que a su vez tenía mucho que ver con el grupo Nuevo Cine, que estaba apadrinado por un personaje nada menor que vivía en México, que era Luis Buñuel. Entonces tenemos un ambiente de una extraordinaria riqueza. Y haciendo la crítica, insisto, los jóvenes escritores se dedican a hacerla y hacen mafiosamente la crítica de sus congéneres, ¿no? Entonces vemos a Juan García Ponce redescubriendo a Revueltas, que es un escritor en activo, pero también leemos a los escritores escribiendo sobre sí mismos. Hay novelas como Farabeuf de Elizondo que de alguna manera esta sí está relacionada con la nueva novela francesa, pero que en mi opinión es bastante superior a varios de los intentos que se hicieron en Francia. Están los cuentos de Inés Arredondo, que le dan un giro al regionalismo muy extraordinario, con un tono bíblico que ciertas escritoras mexicanas habían anunciado, Emma Godoy, Rosario Castellanos, etcétera, pero que nadie se había atrevido a hacer de la manera tan contundente, yo diría clásica, que Inés Arredondo en sus cuentos. Y de ahí se origina algo que más bien corresponde a la década siguiente, que es la distinción que hace Margot Glantz en una antología que se llama Onda y Escritura. Según ella, estaban los escritores de la onda por un lado y los de la escritura por otro. Esta antología fue muy útil porque ordenó las cosas
aunque desde luego el ordenamiento pues no le gustaba ni siquiera a los propios protagonistas, ya sea porque los de la onda querían hacer escritura o al revés, o porque consideraban que todo era lo mismo. Pero bueno, la labor de la crítica es esa, es identificar géneros, combinarlos y arrojar el resultado de estas lecturas al público lector y a los propios lectores, o a los propios escritores, o más bien los escritores como cabeza del público lector, los más interesados, se identificaran o no con esta dicotomía. Ahora, la dicotomía planteada por Glantz en este libro, que creo que es del 71, pues no arroja una gran novedad en lo que es la historia de la literatura, por lo menos la del siglo XX. La narrativa y también la poesía siempre han estado divididas entre dos tipos distintos de escritores. En Estados Unidos, Saul Bellow, el novelista de Chicago de origen canadiense, decía que la literatura se divide entre los pieles rojas y los caras pálidas. Los pieles rojas son los escritores comprometidos con lo que pasa en la calle, los escritores indignados por la injusticia social, aquellos que consideran que su labor es darle voz a los que no los tienen, a quienes no la tienen. Un ejemplo de ese tipo de literatura pues sería nada menos y nada más que La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, que aparece obviamente después de los acontecimientos del 2 de octubre, aparece en 1970 con un prólogo a Octavio Paz. O creo que no, creo que la edición en inglés es la que lleva el prólogo a Octavio Paz más bien. Y junto con este reportaje coral que hace Elena Poniatowska, que es un libro histórico en la vida política de México en general, están los escritores de la onda que estaban muy preocupados en capturar el habla coloquial de los jóvenes y la revolución de las costumbres que los jóvenes traían. Desde luego, si alguno de ustedes, entre los que son más jóvenes, leen estos libros, los van a encontrar inevitablemente anticuados. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros habla como hablaba a los 15 o 20 años. La lengua va cambiando y leer una novela como De perfil de José Agustín ahora, pues sí nos ofrece un español que ya no se habla, que ya no hablan los chavos. Incluso ya la palabra chavo dicha en mi boca pues ya suena un poco, delata mi edad. Y hay otras, como Se está haciendo tarde, Final en Laguna, que en mi opinión es la obra cumbre de José Agustín, que aparece hasta 73. Es un registro muy denso para mí de cómo hablaban mis papás. Aparte de que la novela es estupenda, bueno, hay un registro lingüístico del lenguaje de la fiesta, del reventón, como decíamos entonces, de las drogas, lo que en España años después se llamará la movida, etcétera, o para decirlo en términos más académicos, un registro de cómo hablaba la contracultura, llena de la influencia del idioma inglés a través del rock and roll y de todos los manierismos del mundo de la droga. Y esto es muy interesante. Curiosamente, si uno lee las memorias de José Juan Tablada de los años 20, cuando él habla de la marihuana, que era una droga del bajo pueblo, de soldados, utiliza un vocabulario despectivo que es el mismo casi que van a utilizar los jóvenes, en este caso admirativo, de los años 60. Todos estos misterios que tiene la lengua, esa jerga relacionada con la droga se mantuvo en algún lugar de la vida mexicana, guardada o fluyendo de manera subterránea, y vino a aparecer 40 años después en las novelas de José Agustín. Entonces tenemos estas novelas de los pieles rojas, ¿no? Después del 68, desde luego, viene una necesidad de escribir una novela que relate lo que ocurrió en aquel año del movimiento estudiantil, pero la historia nos enseña que son muy raros los escritores que logran atrapar lo que acaba de pasar.
Por ejemplo, a mí me extraña mucho, ya son 25 años del levantamiento neozapatista de Chiapas, de los municipios de La Cañada, encabezado por el Ejército Zapatista, y no hay ninguna novela que yo pueda rememorar que podamos decir, esa es la novela del zapatismo, ¿no? Desde luego que se escribe y se escribió mucho. Quizás no la haya o quizás la está escribiendo un joven que ahorita tiene 15 años, no lo sabemos. Por ejemplo, para irnos a otros casos históricos, la Guerra y la Paz de Tolstoy, pues habla de la invasión napoleónica de Rusia, que fue en 1812. Bueno, hubo que esperar 50 años para que un Tolstoy atrapara ese momento en una novela genial. Hay los otros casos, pero son muy raros. Uno rarísimo es Los de Abajo, de Mariano Azuela, que es una novela de 1915, de alguien que sí pudo captar lo que estaba pasando en ese momento. La Revolución Rusa, por ejemplo, tiene un caso similar, que es El año desnudo, de Boris Pilniak. Es una novela de 1919 que retrata lo que estaba pasando en ese momento. Pero generalmente las grandes creaciones artísticas sobre un hecho histórico no se producen cuando uno quiere, sino cuando se destilan en el tiempo de una manera extraña, ¿no? Entonces, para encontrar novelas sobre el 68 hay que esperar a los 70s, a los 80s, a los 90s, o pensar en una metáfora del 68, que es El apando de José Revueltas, que es una novela corta que él escribe estando preso en Lecumberri en 1969, se publica en 70, y El apando, como decía Borges, que en el Corán es un libro árabe porque no hay camellos, luego se demostró que sí había camellos, y Borges quedó mal. Bueno, en El apando de Revueltas no se habla del movimiento estudiantil, pero se habla de la prisión y lo escribe Revueltas, quien se había, en un gesto irónico, autoacusado ante la justicia mexicana de autor intelectual del movimiento estudiantil. Entonces podemos decir que, bueno, en El apando no aparece el movimiento estudiantil, pero sí la consecuencia que fue la prisión política para varios de sus protagonistas. Entonces la novela de aquellos que quieren retratar la sociedad se vuelve más urgente en 1968, pero eso ya será tarea de la siguiente década que hoy no vamos a abordar. El otro tipo de literatura, la de volviendo a la distinción de Bellow, es la de los carapálidas, es la de aquellos escritores encerrados en la famosa Torre de Marfil, que si acaso tienen una ventana desde la cual miran desdeñosamente el mundanal ruido de la vida, y que están dedicados a vivir en soledad el drama de su existencia, el drama íntimo o la elaboración del lenguaje. O, como en el caso de García Ponce, el mundo del erotismo. Las novelas de García Ponce, quizás si ustedes las leen, les parecerá que es un erotismo anticuado, estilizado, esteta, dicho peyorativamente, escrito por un hombre que además a partir de 1967 empieza a padecer de esclerosis múltiple, entonces su muy temprana inmovilidad física lo convierte en el voyeur, en el mirón por naturaleza. Y las tramas eróticas de García Ponce quizás ya no estén a la altura del escándalo que provocaron, pero en los años 60 eran escandalosas, como era escandalosa la crueldad y el sadismo que Elizondo estudia de manera muy penetrante en Farabef, que es la crónica de un instante, como dice su subtítulo, y que habla de un ritual de despellejamiento, desmembramiento chino, a partir de una fotografía. Hay otras novelas importantes, La obediencia nocturna de Juan Vicente el Melo, muy importante, Morirás lejos de José Emilio Pacheco,
que es mirar el exterminio nazi desde una ventana que da al Parque México, como demostrando que los escritores mexicanos pueden hablar de lo que sea, a donde quiera que se encuentren, con toda la libertad que les da ser ciudadanos del mundo. Algunos escriben novelas de tema local, como la primera de Fernando del Paso, José Trigo, pero utilizando formas de composición literaria que venían de Dos Pasos, de Carlos Fuentes también, La región más transparente de 1958, pero inevitablemente de Joyce. Entonces, la crítica de la literatura de los años 60 nos hace ver una literatura que ya está compitiendo sin ninguna clase de complejos con la literatura mundial en un momento de extraordinario auge de la literatura latinoamericana. Desde luego que la fama de Fuentes, de Cortázar, de Vargas Llosa, opacó la de otros escritores o menos brillantes o menos afortunados, pero la literatura en lengua española venida de América Latina estaba de moda, y tan de moda estaba que los escritores españoles, que no podían publicar en España porque estaba la dictadura franquista, publicaban en México, sobre todo en Joaquín Mortiz, como es el caso del, digamos, el representante español del boom, que fue Juan Goytisolo. Entonces, en los 60s tenemos la, como decía Bellow, pero también lo decía otro crítico que me interesa mucho, que es Cyril Connolly, tenemos una guerra en las escuelas entre los carapálidas y los pieles rojas, o entre los mandarines y los tipos duros, como diría Connolly, que es indispensable para la vitalidad de una literatura. Y esto lo demuestra los años 60. Hay escritores que a lo largo de su trayectoria han sido carapálidas y luego pieles rojas, o viceversa, que tienen así como Picasso, sus críticos nombran con nombres de colores sus épocas. Bueno, hay escritores que tienen su época cara pálida y su época piel roja. Hay otros que no, que se mantienen fieles a lo que eligieron desde el principio, pero la vitalidad de una literatura es que estas escuelas estén en conflicto, se peleen y se odien, y tengan revistas rivales, y se peleen por la hegemonía del público. Cuando no sucede esto es que una literatura está en estado de postración. Y no hubo postración alguna en el México de los años 60. Una parte muy importante de la crítica no solo era comentar las obras de los contemporáneos, amigos o enemigos, sino hacer de la crítica una invitación a la lectura de la literatura mundial, como les había enseñado Jorge Cuesta, y cómo les estaba enseñando un escritor en activo, que era Octavio Paz. La revista Octavio Paz, que corresponderá hablar de ella en la siguiente conferencia, Plural, y lo que después será el grupo de Octavio Paz hasta su muerte, es la convergencia entre el propio Paz y la generación de 1932. Y al final, algunos más jóvenes nos trepamos en la cola del tren. Pero lo que ocurre en los 60 esencialmente es la unión entre Octavio Paz, que había nacido en 1914, es decir, era más 15 años mayor que los escritores de la generación de 32. Esta unión es quizás lo característico de la década y lo que será muy influyente incluso en la política mexicana en la década siguiente. Pero hay otra vertiente, que es la novela de la onda, que tiene una larguísima cola que le pisen, un desarrollo muy amplio a lo largo de los 70s, que es la de los escritores obsesionados con reproducir el habla y las costumbres, para empezar, de los habitantes de la Ciudad de México.
esta obsesión vernacular llevará en la década siguiente a la utilización de la grabadora, que ya había experimentado Sainz en Gazapo, me parece. La utilización de la grabadora, como hoy nos parece un muy rudimentario medio de reproducción de la realidad lingüística, pero que está en el principio de toda reproducción. La defenestración absoluta de la moralina, para no decir moralidad, en la literatura. Ya había precedentes en México, había aparecido La picardía mexicana de Armando Jiménez, prologada por Octavio Paz, quien a su vez en El laberinto de la soledad había hablado de qué significaba el verbo chingar, mismo que Carlos Fuentes declina en todas sus variantes en una página de La muerte de Artemio Cruz, etc. Entonces los escritores se dedicaron a la investigación del lenguaje y a enfrentarse a la realidad política que se hizo tan urgente y tan desesperada después de la represión del movimiento estudiantil de 68, también tienen una vida, como seguirá escribiendo en el mismo tono Salvador Elizondo, o Juan García Ponce logrará hasta 1982 escribir una gran novela que es Crónica de la Intervención, que es el mundo erótico de García Ponce en el contexto de algo que es evidentemente el movimiento estudiantil de 1968. Es decir, una novela que es y no es la novela famosa del 68, que quizás nunca llegará como la imaginó esa generación. Todos estos escritores fueron traducidos a otras lenguas, bueno, no todos, algunos de ellos. A la mayoría les fue mal. ¿Por qué? Porque el éxito de García Márquez y en menor medida de Fuentes, pero no de Cortázar, dejaba poco espacio para los más jóvenes. Entonces la generación de los 70, la del llamado post-boom, se sentirá muy lastimada porque la moda de 100 años de soledad terminó de alguna manera y vinieron otras modas. Pero esto es natural también porque esa moda no quedó en moda, sino estableció que la literatura en lengua española, en su lado más grande, tanto cuantitativa como cualitativamente, que era América Latina, estaba firmemente establecida. Y una cosa que yo insisto mucho, cuando una literatura está firmemente establecida, como la francesa, la alemana o la mexicana, te puedes pasar varios años o lustros sin dar libros que llamen mucho la atención. No quiere decir que no se estén escribiendo buenos libros, sino que el mercado anda en otras cosas. Ahora, yo siempre les suplico a quienes me escuchan que no confundan el negocio editorial con la vida literaria, ni la vida literaria con la literatura. Son tres cosas distintas, están relacionadas, pero son tres cosas distintas. Pongo un caso, otro escritor importante de la década, que murió el año pasado en Gloria y Majestad, que fue Sergio Pitol. Bueno, Pitol empieza a escribir sus cuentos en los años 60, es uno más de los autores que publican en Joaquín Mortiz, y él lleva una vida en Polonia, en Italia, una vida en el extranjero, traduce mucho, y el éxito mundial, o en lengua española, le llega hasta 1985, cuando lo pesca Herralde para Anagrama y sale el Desfile del Amor. Bueno, ¿qué había ocurrido ahí? Un escritor que venía escribiendo cuentos extraordinarios desde fines de los 50, que había pasado relativamente inadvertido, finalmente en 85 se encuentra con la avidez de la edición española, y se vuelve un escritor muy importante, llega a ser Premio Cervantes y todo lo que sabemos y admiramos de Sergio Pitol. Eso no quiere decir que haya sido una invención de Herralde, ni un golpe de mercado, sino que se encontró un editor inteligente con un escritor formidable. Esto ocurre, a veces pasa de inmediato, como le ocurrió a Marcel Proust, a veces pasan 15, 20 años, etcétera. Entonces, bueno, podemos decir que el año de 85 es un encuentro entre un escritor que ya estaba formado y listo para ser leído por muchos lectores, que era Sergio Pitol, y un editor que estaba dispuesto a
editarlo, una cosa muy importante, sin pedirle lo que le pedían los editores españoles a los latinoamericanos antes de Pitol, que era que por favor no utilizaran expresiones como jeans, porque allá no entendían sino vaqueros, que no pusieran tenis sino zapatillas, etc. Antes de Pitol, por la ansiedad de publicar en España, algunos escritores latinoamericanos se dejaban. Después de Pitol, esta petición es ofensiva. De la misma manera que ahora o más bien cuando se vino la crisis española de 2008, que vinieron de regreso los escritores españoles a América Latina, yo los vi formados con sus disquetes en el Fondo de Cultura Económica, nadie les pedía que adaptaran sus localismos madrileños o valencianos o de La Coruña al español de América Latina, porque pues, los lectores somos bastante inteligentes para entender las variedades locales de la lengua, ¿no? Finalmente, si bien los 60 son recordados por la narrativa, ¿por qué? Porque la narrativa siempre desde que nació con Walter Scott y con Balzac ha estado ligada al mercado. El novelista quiere vender. Salvo el lapso ese relativamente pequeño de Joyce, Kafka y Proust, en que el novelista decide darle la espalda al público, el novelista en general quiere vender, quiere ganar dinero y el editor mucho más. En cambio, la tradición de la poesía es distinta y en los 60 se escribe también muy buena poesía en México. Y tenemos ya un crítico de poesía, que también es poeta, que empieza a trabajar muy en serio en el asunto, que es Gabriel Said. Es el año, dije al principio, de Poesía en Movimiento, un libro que, pese a que toda antología tiene apuestas que no se cumplen, escritores que defraudan o malas elecciones de los antologadores. De hecho, el índice de Poesía en Movimiento tiene muchos autores que no le dicen nada casi a nadie. Sin embargo, por su estructura y por su propuesta, fue una antología que se quedó, junto con otra muy importante que no sé por qué demonios nunca se ha reeditado, que es o si se reeditó yo no me enteré, que es la antología de la poesía mexicana del siglo XX que hizo Monsiváis para la editorial Empresas Editoriales, que era donde Carballo publicaba la autobiografía de jóvenes autores. Entonces, en los 60 tenemos en México la poesía formidable de José Carlos Becerra, que murió precozmente en un accidente de automóvil en Brindisi, Italia, camino de Grecia, José Carlos Becerra. Tenemos los primeros libros de poesía de Pacheco, los de Aritgis. Sigue activa Rosario Castellanos, que morirá en 1974. Empieza la obra de Eduardo Lizalde con su primer poema en el que él se reconoce, que es Cada cosa es Babel. Y, por ejemplo, Gerardo Denis no publicará hasta la década siguiente, pero ya por su correspondencia con Octavio Paz sabemos que estaba escribiendo un tipo de poesía que va a ser absolutamente decisiva para los lectores de los 80s y los 90s. Entonces, con esto acabo, dividir la literatura en décadas es muy cómodo porque pues, permite que yo esté aquí y ustedes también y que sepamos de qué va. Pero es solo una etiqueta, es una señal y todo está lleno de cruces extraños. El de Pitol, del que les hablé, que va de 1959 a 85, o el de Gerardo Denis, que no publica en los 60, pero se vuelve el poeta más influyente en los años 80. Por desgracia, los críticos, una vez retirado intempestivamente a mitad de la década Carballo, queda un poco vacante el lugar del crítico nacional dedicado a la literatura mexicana, vacancia que se resolverá con otra generación a fines de los 70s, pero sí tenemos que leer el trabajo que hicieron Tomás Segovia, Juan García Ponce, sobre todo ellos dos, sobre las letras extranjeras.
Lo que escribió Tomás Segovia sobre Juan Ramón Jiménez, sobre Luis Cernuda, sobre Ungaretti, sobre Pavese, o lo que escribió García Ponce sobre los autores alemanes, en ese entonces absolutamente desconocidos en América Latina, como Robert Musil, o Jaimito von Doreder, y el propio Thomas Mann, fue abrir una ventana a través de la cual seguimos mirando, y eso hace que de la década de los 60 sea particularmente difícil desligar a la creación y a la crítica. Con esto termino y espero sus preguntas. Gracias. Nombres tan importantes como Jorge Ibargüengoitia, Tomás Segovia, José Emilio Pacheco, Inés Arredondo y Carlos Monsiváis son mencionados por el maestro Domínguez Michael para mostrar cómo la modernidad en la crítica cambiaría el panorama mexicano para siempre. No te pierdas la siguiente charla, en la que el maestro hablará sobre la década de los 70. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.